Buenos días a todos. Bienvenidos pues a la reunión de los viernes. Tenemos hoy a la doctora María Isabel que nos va a hablar de un tema muy importante y que cada vez se está volviendo más frecuente, de manera que es muy importante que todos estemos conociendo acerca de lo que pudiera pasar tanto en el control prenatal o en el posparto inmediato, pues para poder darle como un mejor resultado a la madre, ¿cierto? Y bueno, al doctor Sanín, como siempre, mil gracias por acompañarnos, ayudarles a todos estos jóvenes en su formación desde el mundo de materno-fetal, ecografías, todo este mundo también que es gigantesco y por supuesto por estar aquí presente hoy con nosotros compartiendo su conocimiento. Bueno, como me introdujo la doctora Adriana, mi asesor fue el doctor José Enrique Sanibler, él es médico materno-fetal. Mi charla la titulé Gastrosquisis, un mundo por explorar, debido a que y hay de pronto un mundo que de pronto no estamos tan familiarizados, y como nosotros somos un hospital de referencia y hospital de tercer nivel, tenemos que saber cómo actuar ante uno de estos pacientes. Entonces vamos a empezar, vamos a hablar sobre el derrotero. En cuanto a lo que vamos a dialogar va a ser definición, epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico ecográfico, cómo vamos a hacer el seguimiento prenatal, cuándo es el momento indicado para el parto y la vida del parto, cuál va a ser el pronóstico de estos bebés, cuál es el manejo postnatal y algunas conclusiones. Vamos a empezar con la definición. Entonces, la definición de gastrosquisis va a ser una malformación congénita que va a ser caracterizada por un defecto a nivel de pared abdominal del lado derecho, que va a ser paraumbilical. El cordón umbilical va a estar intacto y vamos a ver que la parte que se eviscera no va a estar recubierta por ningún tipo de membrana ni ningún tipo de recubrimiento, por decirlo así. Vamos a ver que hay una teoría de los dos golpes. El primer golpe es que en el momento embrionario, la hernia fisiológica, va a haber una ruptura donde va a salir todo el contenido intestinal. Esta parte va a llevar a hacer lesión del intestino e inflamación. El segundo golpe se da más que todo por una combinación de esa infección y también isquemia que se puede provocar al momento de que disminuya el flujo a nivel de las asas intestinales. Y también la presencia de contacto con el líquido amniótico. Esta tabla se las quise traer porque siempre es muy importante saber vamos a hacer la diferenciación entre gastrosquisis y onfaloceles. Recordemos puntos importantes. Entonces ya habíamos hablado gastrosquisis, el defecto herniario va a ser paraumbilical, principalmente derecho. 2, el cordón está intacto. 3, vamos a ver que es más común en mujeres jóvenes. 4, es importante saber que no va a estar recubierto por ningún tipo de membrana. Y también vamos a ver que no es común que tengamos patologías frecuentes. Listo. Patologías cromosómicas frecuentes. Siempre las definimos como simples y complejas, pero ¿por qué llegamos a esta definición? Entonces les quise traer el estudio donde empezó, como uno donde se basaron para poder hacer esta clasificación. Fue publicado en el 2001, fueron una revisión de todos los casos de 103 niños con gastrosquisis durante 5 años. Ellos, ¿cómo dividieron? Dividieron a los lactantes en 2 grupos. Con casos complicados, que eran todas las pacientes con atresias intestinales, perforaciones, segmentos necróticos y volvulus, y también la simple era cuando no tenía o las asas intestinales estaban muy sanas. Entonces, ¿qué encontraron en este estudio? Si bien en el grupo que fue diagnosticado como complejo, vamos a ver que fueron 47 y si ustedes ven, fueron donde se presentaron más tasas de complicaciones, sepsis, neumonía, síndrome de intestino corto y requirieron mayor tiempo en cuanto a estancia hospitalaria. Entonces, este autor, ¿qué nos dice? Bueno, la gastrosquisis, hay 2 tipos de pacientes, una simple, una complicada. La simple vamos a tener mejor pronóstico y mortalidad, y que la mortalidad y morbilidad va a ser mucho mayor en estos pacientes cuando se diagnostica un caso complejo. El Fetal Medicine nos dice que vamos a ver qué complicaciones van a estar asociadas. Entonces, primero, entre un 10 al 30% vamos a tener atresia intestinal,
necrosis, isquemia, volvulus o también por isquemia por el orificio herniario que sea muy pequeño. Te vamos a contar también con presencia de RCIU entre de un 30 a 60%, nacimiento pretérmino entre un 30% y muerte fetal entre un 2 a un 4%. Vamos como a partes como muy internacionales, pero a mí me gusta mucho hablar de lo nacional, a ver cómo estamos ubicados nosotros. Este fue un estudio publicado en el 2008 por el Hospital Universitario del Valle. Ellos reportaron 16 casos de gastrosquisis que se fueron seguidos entre el 2004 y el 2006. Ellos contaban con una prevalencia que reportaban entre el 11.1 por cada 100.000 nacidos vivos. Entre estos van muy a la mano de lo que venía mostrando la literatura hasta el momento, donde el 68.8% nacieron pretérmino, más de la mitad tenían un diagnóstico a nivel prenatal y la mortalidad era del 31%. Pero bueno, de pronto se van a preguntar, bueno, en Medellín, ¿será que hay algo? En Medellín vamos a tener este estudio que fue realizado a nivel en el Hospital San Vicente de Paúl entre 1998 y el 2006. Fueron 55 pacientes que eran evaluados por el servicio de cirugía pediátrica. Entonces, ellos querían mirar cuál de los dos era más prevalente, si gastrosquisis o también versus onfalocele. Encontraron que más de la mitad de los casos eran gastrosquisis versus un 41.8% de onfalocele. Para ser un poco más específicos, aquí en este hospital, la doctora Andrea Arias, junto con los médicos maternofetales, la doctora Natalia Leni, el doctor Felipe Jaramillo y la doctora Clara, realizaron un estudio de reporte de 23 casos en los cuales querían hacer el seguimiento y mirar cuáles eran las complicaciones neonatales de estos chiquitos. Fue un estudio retrospectivo, un estudio descriptivo retrospectivo de mujeres con este diagnóstico. Fue realizado entre abril del 2009 y septiembre del 2015, donde encontraron que más de la mitad, el 75%, el diagnóstico de ingreso al servicio de hospitalización, pues o el servicio de acá de ginecología, era el gastrosquisis. La mitad ingresaban por un síndrome de parto pretérmino, seguido de restricción del crecimiento intrauterino y cuarto, pues con una ruptura prematura de membranas. En cuanto a la gestacional, vamos a ver que las que más se presentaron en el diagnóstico fueron entre las 23 y 34 semanas, y vemos que va muy de la mano de lo que estamos hablando, pacientes que son nulíparas, jóvenes que tienen mayor prevalencia de esta patología. Bueno, vamos a hablar de esos factores de riesgo y aclarar que siempre es muy importante. La mamá siempre nos va a preguntar, ay, venga, pero ¿por qué me pasó esto? Entonces, me remitía a esta revisión sistemática con metaanálisis publicada en el 2020, donde realizaron toda la búsqueda de la literatura entre 1990 y el 2018 en estos 3 motores de búsqueda y querían buscar cuáles eran esos factores sociodemográficos que se relacionaban con la presencia o no de gastrosquisis. Entonces, ¿qué encontraron? Ellos incluyeron 58 estudios, solamente 29 cumplían los requisitos para ingresar al metaanálisis y donde se encontraron mayor asociación de presentar o mayor riesgo de presentar gastrosquisis era tabaquismo materno, uso de drogas ilícitas, consumo de licor y también en las mujeres blancas, porque pues encontraron que las pacientes obesas y personas de raza negra tenían menos prevalencia de esta enfermedad. Dentro del 2020 también se presentó este estudio de casos y controles, fue basado en un registro finlandés desde el 2004 al 2014. Querían identificar también, bueno, qué pasa a nivel geográfico, cómo les van a estos chiquitos, qué es lo que presentan estas pacientes. Entonces se identificaron 188 pacientes con gastrosquisis y se emparejaron con 910 controles de peso y talla para su edad. ¿Qué encontraron? Entonces, definitivamente, las pacientes nulíparas son más, pues, son factor de riesgo, o sea, les da más presencia de gastrosquisis. 2, la obesidad fue un factor protector, o sea, más bien pacientes delgadas, les da más fácil. 3, que en realidad son pacientes que son jóvenes, las pacientes jóvenes, o sea, debajo de la edad media, del promedio de allá de Finlandia, de cuando tienen hijos, eran más propensos a presentar gastrosquisis, y que fumar aumentó el riesgo de presentar esta patología. Cuando ya tenemos entonces cuáles son los factores de riesgo, vamos a hablar entonces cuáles son los momentos del diagnóstico. Entonces nos vamos a apoyar en estas dos, por decirlo así, ayudas diagnósticas, ecografía y Doppler. Para hablar un poquitico más, entonces sabemos que tenemos un diagnóstico que lo podemos hacer
en esa ecografía, en el primer abordaje entre la semana 11 a 14, con una buena ecografía, la idea es buscar las características que yo les había hablado previamente. Presencia de intestinos, pero sin presencia de membrana, que el defecto sea paraumbilical derecho, y vamos a ver que vamos a tener si hay presencia o no de otro órgano que se encuentre viscerado, porque generalmente no es común encontrar, por ejemplo, el hígado comprometido en esta patología. En el 2011, el ultrasound, la revista Ultrasound quiso publicar y dijo, listo, estos pacientes van a tener un defecto herniario, entonces la circunferencia abdominal se va a ver afectada. Pero ¿será que esto también va a afectar el índice de pulsatividad en el momento de yo hacerle el Doppler a estos bebés? Entonces siguieron 58 pacientes con gastrosquisis aislada, o sea, no tenían otro tipo de malformaciones, en donde se encontraban entre las 24 semanas y 36 semanas de gestación. Ellos querían hacer un registro de manera prospectiva del crecimiento y de los resultados fetales que encontraban en estos pacientes. Y efectivamente encontraron en la gráfica de la derecha, podemos ver que la línea discontinua, pues o la línea punteada, son las pacientes con gastrosquisis donde se ubicaban la circunferencia abdominal por debajo de las pacientes pues sin ningún tipo de defecto, o sea, por debajo de la normalidad. Y en la izquierda vamos a ver que el IP de pulsatividad de la arteria umbilical era mayor en las pacientes y que se había un mayor incremento a partir de la semana 32. ¿Qué nos concluye este estudio? Entonces dice, listo, definitivamente la circunferencia abdominal va a estar afectada, entonces se va a sesgar un poco en el momento de medir el crecimiento del bebé, que también no es que sea muy claro que la pulsatividad de la arteria umbilical va a estar afectada, pero es importante desarrollar un poco más estudios en cuanto a este punto, y que generalmente esa restricción no solamente va a ser afectada porque pues no vamos a medir bien al bebé y porque la circunferencia abdominal baje, sino que estos bebés pueden tener un grado aumentado de hipoxia. En el 2015 salió este estudio en el American Journal de Obstetricia, donde querían evidenciar y saber, bueno, ya sabemos que lo podemos diagnosticar, sabemos las alteraciones de la circunferencia abdominal, pero ¿qué vamos a hacer o cuáles son los predictores de ese mal pronóstico de los bebés? Entonces, es un estudio de corte retrospectivo de todas las pacientes que eran diagnosticadas con gastrosquisis, fue entre el 2003 y el 2014, querían ver entonces cuáles eran esos marcadores de malignidad, pues, o de mal pronóstico, y se evaluaron mortalidad perinatal, enterocolitis necrotizante y necesidad de resección intestinal. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Dentro de los marcadores que fueron significativamente estadísticos y que se repetía como en toda la serie, era la edad gestacional pues en el momento del diagnóstico de 21 semanas, que tengamos una localización anormal del estómago, pues asociado a este síndrome, que tengamos una circunferencia abdominal menor del percentil 5 y que tengamos una dilatación gástrica antes del momento del parto. Entonces, ¿qué concluyen? Que definitivamente tenemos, si hay una burbuja gástrica normal, circunferencia menor del percentil 5, vamos a tener eso como un signo como de que estamos ante una gastrosquisis compleja y no simple. Y ahorita vamos a hablar un poquitico más del manejo. En el 2019, entonces, sale este artículo donde dice, bueno, ya sabemos eso, pero ¿qué pasa con la dilatación intestinal? Si es importante, no será importante hacerle seguimiento o medición a esto. Fue un estudio del 2017 al 2007 al 2017, de una revisión retrospectiva de 55 casos. Entonces ellos querían ver cuál era mejor, si medíamos el perímetro, la dilatación del asa intestinal intraabdominal del bebé o extraabdominal. ¿Listo? Entonces, este simplemente es el resultado como de los datos demográficos de las pacientes. Vamos a tener una edad materna, vuelve y juega, pacientes jóvenes, el peso más o menos entre 2.300, se presentaban más casos de complicaciones en cuanto a cuando había compleja, ¿cierto? Y más días de estancia hospitalaria. Cuando teníamos entonces las mediciones del asa intraabdominal, que son todas las de arriba, vamos a ver que fueron significativamente estadísticas que se presentaban mayor, como se dice, como correlación de ecográfica con resultado postnatal adverso cuando se medía la asa intraabdominal versus la extraabdominal, como lo podemos ver acá. Igualmente que estas mediciones se veían mucho mejor y que tenían su relevancia clínica a nivel de la semana 21, a la semana 28 y a la semana 32. Entonces se podía realizar el seguimiento.
¿Qué pasa? No se encontraron diferencias entre simple y compleja en cuanto al tamaño del defecto. O sea, si tenemos un tamaño del defecto grande o pequeño, pues en realidad no nos va a diferenciar mucho entre simple y compleja. La mayor parte del intestino por fuera del abdomen y si hay intestino hiperecoico o no. En cuanto a la dilatación intraintestinal, entonces querían hablar como de ese grosor. ¿Cuál era el grosor? Ellos encontraron que un grosor mayor de 17 milímetros, a partir de este rango ya estábamos hablando de que mejoraba tanto sensibilidad como especificidad y los valores predictivos positivos y negativos para realizar el diagnóstico. Bueno, ¿qué concluyeron entonces ellos? Listo, la dilatación intraintestinal mayor de 17 milímetros en una edad gestacional de 32 semanas es un predictor razonable de que estamos frente a una gastrosquisis compleja y que en realidad estos bebés van a requerir de pronto una estancia prolongada más tiempo en UCI, igual de manejo con nutrición enteral compleja. Pero que igual faltan estudios como para hacer esa checklist en cuanto a seguimiento y cuándo vamos a mirar y qué marcadores vamos a mirar fielmente en cuanto a esos pacientes. Estudio también publicado por la revista Ultrasound, donde quería mostrarles que sí se puede realizar un diagnóstico de manera temprana. Estas mamás, la idea es que no nos lleguen a un segundo o tercer trimestre. ¿Por qué? Fue un estudio retrospectivo con recolección prospectiva de embarazos únicos que se seguían entre la semana 11, se hacía una ecografía entre la semana 11 a 13. Posteriormente se le hacía una segunda evaluación entre la semana 18 a 24 y tuvieron también de pronto una exploración entre la semana 30 a 34 o ya 35 a 37. Y ellos querían ver cuál era la correlación y cuándo se hacía el diagnóstico de cada una de las malformaciones no cromosómicas durante esa ecografía de primer trimestre. Y ellos encontraron, si pueden ver acá, en cuanto a las anomalías de pared abdominal, la gastrosquisis, se presentaron 40 casos y todos ellos, el 100%, se diagnosticaron desde el primer trimestre. Entonces podrían hacer un seguimiento y ellos concluyen que se puede realizar el diagnóstico de manera temprana y que esa ecografía nos va a ser muy útil para realizar todo el abordaje de esta patología. Posteriormente, en el 2019, el ultrasound quiere ahondar un poco más sobre ese grosor intestinal, a ver cómo esa dilatación intraintestinal, cuándo se va a ver afectada o no, y cuál es el mejor punto de corte para realizar o para tener ese seguimiento. Entonces, ellos hacían la medición, el entrevistador era ciego, iba a hacer una medición del asa intestinal de un corte transverso. Ellos dicen que, pues, obviamente es muy operador dependiente porque el especialista tenía que definir cuál era el asa que ellos más tenían como dilatada. Listo. Y ellos encontraron que a la semana 20 a 22 teníamos en la compleja un 7 milímetros versus a la semana 30 a 32 se asoció, pues era significativo cuando era una dilatación mayor de 16 milímetros. Y que efectivamente cuando teníamos este tipo de mediciones presentábamos mayor tipo de complicaciones, mayor estancia hospitalaria neonatal, mayor síndrome de intestino corto y mayor requerimiento de nutrición enteral. ¿Cuál fue pues como una de las conclusiones? Entonces, lo dividieron los dos puntos de corte. El punto de corte de 7 milímetros entre la semana 20 a 22 y posteriormente, pues con una tasa de detección del 61.5%, con un valor predictivo positivo del 72.7 y negativo del 89.4, versus a la semana 30 a 32, que tenía más o menos una dilatación de 14 milímetros, contada ya con un valor predictivo pues positivo del 75% y negativo del 90.7%. ¿Cuál fue una de las conclusiones grandes? Entonces, que en realidad la medición de esa asa intraabdominal en esos dos momentos, tanto en la semana 20 a 22 como 30 a 32, es útil para hacer la predicción de que nos estamos enfrentando a ese paciente con gastrosquisis compleja. Igualmente, faltan estudios para aclarar un poco más cuál va a ser el momento, pues como la estratificación, cuándo vamos a hacer el seguimiento o cuándo podemos separarlo un poco más. En cuanto a, bueno, ya hicimos el diagnóstico, ya tenemos identificada a nuestra paciente, bueno, ¿cómo la vamos a seguir? ¿Listo? Entonces, importante, apenas nosotros realicemos este diagnóstico, tenemos que hacer un manejo interdisciplinario. Obstetra, médico materno-fetal, también en el momento del parto contar con el neonatólogo, el cirujano pediatra y trabajo social.
¿Listo? Entonces, vamos a ver qué nos dicen. Listo. Vamos a considerar amniocentesis o pruebas de microarreglos si el bebé tiene otro tipo de alteración anatómica, que recordemos que es poco frecuente en esta entidad. 2, vamos a hacer una ecografía de seguimiento de ese líquido amniótico y del crecimiento fetal para ver cómo se está desarrollando este bebé, porque acordemos el riesgo de restricción del crecimiento intrauterino. Vamos a hacer Doppler de la arteria, pues de Doppler fetal. Vamos a hacer ecocardiograma fetal, pero para confirmar que la anatomía está normal, o sea, para excluir que el bebé no tenga ningún otro tipo de alteraciones. Y vamos a hacer pruebas de bienestar fetal entre la semana 32 a 34 como ese último seguimiento. Pero si el bebé, pues si el feto tiene un RCIU, lo vamos a encarrilar en ese manejo y en ese seguimiento antes de esta fecha. En la revista de cirugía obstétrica y ginecológica nos dicen más o menos lo mismo. Nos dicen cada 4 semanas ecografía de crecimiento, perfil o monitoreo después de la semana 32 a 34, pero ellos sí son muy claros diciendo no hay evidencia que esto mejore los resultados fetales y perinatales. O sea, no hay un consenso que diga listo. Esto, basado en la evidencia, basado en grandes estudios, se ha demostrado que mejora el seguimiento y el rendimiento de estas pruebas. El Fetal Medicine nos dice lo mismo, cada 4 semanas vamos a hacer seguimiento a nivel del peso, líquido amniótico, Doppler, y nos da la recomendación de que en el momento de realizar pues la medición y calcular el peso, utilicemos la fórmula SIEM para hacer el cálculo, el cual no va a tener la circunferencia abdominal, sino que vamos a tener el diámetro occipitofrontal, la longitud del fémur, para que no sea sesgado como por esta alteración. Listo, ya sabemos cómo lo vamos a seguir. Ahora, ¿cuándo y cómo lo vamos a terminar? Entonces, el Journal de Cirugía Pediátrica en el 2005 nos dice, realizaron un ensayo controlado, aleatorizado, prospectivo abierto, entre 1995 y 1999, y ellos separaron a 2 grupos. Unos le hicieron al azar, fueron asignados a parto a las 36 semanas versus esperar que la mamá empezara trabajo de parto normal. El resultado primario que ellos querían ver era cuál era el tiempo necesario, pues el tiempo que requería el neonato dar a tolerar alimentación enteral completa y cuál es la duración de estancia hospitalaria. Entonces, a nivel de, pues solamente lo traje, yo sé que no fue el resultado primario, pero en cuanto al cierre, pues el porcentaje de cierre fue igual en los 2 grupos, sea que lo sacamos a las 36 o sea que la paciente terminara su embarazo normal. Y en cuanto al resultado primario, pese a que ustedes pueden ver que hubo alguna notable diferencia, no fue estadísticamente significativa, porque pues, o sea, vamos a pasar de un tiempo de nutrición parenteral de 30 días a 37. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Que el estudio, a pesar de que fue limitado porque teníamos pocas pacientes, obviamente porque no es muy frecuente la patología, demuestra que no hay un beneficio de manera significativa de nosotros llegar a un parto prematuro a estos pacientes. Posteriormente, en el 2013, Cochrane sacó esta revisión sistemática con metaanálisis. Ellos querían evaluar todos los ensayos clínicos aleatorizados que se habían sacado hasta el momento para mirar si se beneficiaban o no los bebés de salir antes de las 37 semanas o después de las 37 semanas. Ellos son muy claros y dicen, bueno, con esto vamos a mirar el tiempo para el parto, más no la vía. Los que vieron, en cuanto a, qué pena que no se ve pronto arribita, muerte fetal, pues mortinatos y también muerte posterior al alta, no habían diferencias estadísticamente significativas, tampoco tiempo en cuanto al nacimiento y al cierre primario, tampoco habían, por decirlo así, diferencias. Entonces ellos dicen, bueno, no hay muchos estudios, pero tampoco es firme esclarecer que los bebés se benefician. En realidad, no, lo que nos está mostrando la literatura hasta el momento es que no se está beneficiando sacar los bebés de manera temprana, pero tampoco se ve que sea 100% perjudicial, pero que se necesita un poco más de investigación. Posteriormente, en el 2017, siguieron investigando en el tema porque querían aclarar este punto. Este fue un estudio realizado para mirar y correlacionar cuando, si de pronto por ecografía, mirando alguna alteración en esa ecografía, podamos llevar a la mamá al parto.
Fue una revisión retrospectiva de 15 años de todas las pacientes con gastrosquisis y ellos decían, listo, lo único que se podía ver que tenía medio relación, porque tampoco son contundentes, es un cambio brusco en cuanto a la dilatación intestinal, de esa asa intestinal. O sea, que usted le está haciendo seguimiento y hay una dilatación, pero ellos no ahondan en cuál es el cambio brusco, de cuántos milímetros. Entonces, la verdad, queda un poco ahí en el limbo. Por lo cual, en el 2020, en el ultrasound, el doctor Shami Shiraz hizo este estudio en el Texas Children's Hospital que quería evaluar precisamente eso, si los bebés se benefician o no de ese parto electivo a las 34 semanas, en comparación a que se llevaba normal. De los estudios que han publicado de este tema, es uno de los que más poder epidemiológico tiene. Fue un ensayo controlado, aleatorizado, no ciego, de un solo centro con embarazos con gastrosquisis. Entonces, eran dos grupos, pacientes antes de las 34 semanas y pacientes que empezaban parto espontáneo entre las 37 y 38 semanas. Pero se siguieron entonces entre el 2013 y el 2015. Los resultados primarios era esa duración en cuanto a nutrición parenteral y en los secundarios, tiempo transcurrido en la estancia hospitalaria. En cuanto a demografía, vamos a ver que se encontraron 10 casos en el parto pretérmino y 11 en el parto obstétrico, pues en el que arrancaban solitas las pacientes. La edad sigue siendo temprana. Vamos a ver que la edad del diagnóstico fue temprana en las dos y en el momento del parto también. Vamos a ver que fueron muy parejitos porque les daban vía vaginal. ¿Qué encontraron? De estancia hospitalaria no se mejoró y no era significativamente, pues se mejoraban los resultados neonatales. También se vieron que eran bebés que nacían más pequeños y también bebés que tenían más riesgo de sepsis. Entonces, ellos que concluyen grande, demostraron que no había ningún beneficio para tener un parto electivo en estos pacientes y que en realidad la manejo va a ser similar en pacientes que van a ser antes de las 34 o después de las 34 semanas, sino que antes le estamos agregando otro riesgo que es el ser pretérmino. ¿Cómo están naciendo nuestros niños en Medellín? Entonces, vamos a ver en el estudio realizado acá en el hospital, vemos que en un 60.8% va a ser por vía cesárea versus el vía vaginal, que es en un 39.2%. ¿Y a cuántas semanas? Aproximadamente el 60.8% nacieron entre las 34 y 37 semanas. Solamente 5 pacientes, o sea, el 21.8%, nacieron después de las 37 semanas. ¿Qué pasa en el futuro? ¿Qué nos espera? Esta publicación que está en Clinical Trials está esperando ser publicada, pues apenas están haciendo como toda la recolección. Es un ensayo que tiene como mucha evidencia en donde querían ver, entonces, listo, 34 no, pero si se lo subimos a 35 y mirar cómo les va a estos bebés. Es un ensayo clínico con 800 pacientes de asignación aleatorizada y vamos a ver que está pendiente de la publicación para el 2000 más o menos 25. En cuanto al manejo postnatal, esto es una cosa grande que les quiero decir porque igual esto es de cirugía pediátrica, pero acordémonos que tenemos que hacer el manejo nosotros también. Tenemos simple y compleja. Dentro de la simple, si el bebé nace, reduce o no reduce. Si reduce, vamos a un cierre primario. Si no reduce, vamos a un cierre por etapas. Y vamos a ver que en cuanto a la compleja, tenemos que individualizar a este paciente. ¿Por qué? Porque tenemos más riesgo de atresia, necrosis, perforación o dilatación intestinal. El objetivo número 1 de nosotros, o lo ideal, sería realizar un cierre primario, o sea, que el bebé nazca y durante esa misma atención, o sea, en ese mismo momento, se realiza el cierre. Pero ¿qué pasa? Si de pronto el cirujano pediatra ve que hay mucho riesgo de síndrome compartimental, es necesario llevarlo a un cierre por etapas con silo, que ya les voy a explicar qué vamos a hacer. El cierre primario simplemente es reducir todo el defecto herniario y cerrarlo. Y el cierre por etapas es el uso de silo, donde la bolsa pues es una bolsa con un anillo a nivel del ombligo. Esta bolsa nos permite realizar un monitoreo de las asas intestinales para ver si tiene sufrimiento fetal, pues si tiene sufrimiento, si está presentando necrosis o no. Cada día le van haciendo como presión acá en la parte superior, acá, le van haciendo presión y por gravedad van reduciendo poco a poco el defecto. ¿Cómo vamos en Medellín? En Medellín vamos a tener que casi el 65.3% de los bebés que nacieron acá en el hospital pudieron ser llevados a una corrección primaria
mientras que un 34.7% requirieron un cierre por etapas. Y también vemos que complicaciones, como siempre vamos a ver, si tenemos menor de 37 semanas, mayor riesgo de presentar una estancia prolongada más, tanto en UCI como en hospitalización, y también de presentar muerte neonatal, todas las complicaciones, atresia intestinal, necrosis intestinal, NPT prolongada o peritonitis química. Pero pese a todo esto, es importante saber que más o menos en los años 90 la sobrevida de estos bebés era entre un 50 y un 60%, y ya en la actualidad estamos hablando que puede ser más de un 90% realizando todos los manejos adecuados. Listo. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? En Latinoamérica se ha implementado, se está tratando de implementar una técnica conocida como Simil Exit o pues en inglés Like Exit. ¿Listo? Es una técnica que fue reportada por el doctor Sbelica, es un argentino. Este publicó su trabajo en el 2011, donde hizo un estudio observacional entre pacientes desde el 2005 al 2009. Cumplieron, pues que eran en centros argentinos y de España. Ellos hacían un seguimiento y las pacientes eran llevadas al trabajo de parto cuando tenían una dilatación intestinal mayor de 18 milímetros o de la pared mayor de 2 milímetros. Entonces, el procedimiento es, la llevaban a una cesárea, le ponían una anestesia peridural, no relajaban a la mamá, comparación a cuando hacen un exit completo, que sí necesitamos que relajen a la mamá. Vamos a continuar con esa circulación fetoplacentaria hasta que el cordón deje de latir, y cuando el cordón deja de latir, vamos a realizar, mientras tanto, el doctor o el pediatra va haciendo la reducción. Entonces, para este manejo que el doctor Sbelica nos propone, tenemos que hacer la siguiente lista de chequeo. El cirujano, el instrumentador, no solamente vamos a entrar con toda la parte de cesárea, sino que también con todas las pinzas para manejo de asa intestinal y todo lo que el cirujano pediatra necesite. Necesitamos manejo con anestesiología, cirugía pediátrica y neonatología, que tengamos la unidad de la cervocuna y también todo para animar ahí mismo en el quirófano al bebé. Y vamos a ver que también lo ideal es que el paciente no llore para que no cambie la circulación, sino que sigamos con esa circulación fetal antes para poder realizar la corrección y no aumente tampoco la presión intraabdominal. Entonces, les ponen un chupo que le ponen sacarosa para que esto no pase. Vamos a ver que la analogía, pues les puse el dibujito, cómo vamos a estar. Ellos dicen, bueno, va a estar el anestesiólogo, los dos obstetras, el cirujano pediatra y también los dos neonatólogos. Acá tuvimos la oportunidad de hacer el primer Simil Exit, que estuve la oportunidad pues casualmente de entrar. Estábamos con el doctor Mauricio Rego, acá estábamos la paciente. Posteriormente, espérense, yo adelanto un tricito de esto. Vamos a ver que acá tenemos al anestesiólogo, este doctor que está acá es el cirujano pediatra, el doctor Mauricio Rego. Acá teníamos a la neonatóloga, el que está haciendo así como signito de paz, es el cirujano pediatra, la neonatóloga y la otra neonatóloga. La idea es que después de realizar una extracción del feto, entonces nace el bebé, después de que nace el bebé, se le pone el chupo para que el bebé no llore, se continúa vigilando y monitorizando la parte de la palpitación, pues del pulso, y empezamos a hacer la reducción. Este bebé, pues especialmente, si ven, el defecto era muy grande. Listo, entonces a tratar de hacer acá en el segundo video de la mano de derecha de ustedes, que empezaron a hacer la reducción y estamos pendientes y atentos de cómo estaba latiendo o no el corazón del bebé. Después de lo propuesto por el doctor Sbelica, han presentado varios estudios y varios como tratando de similar a ver cómo les va a estos bebés, o sea, ¿será que sí funciona? En el 2011 salió otro estudio en Chile con Argentina que dijeron sí, definitivamente mejora. Les traigo este otro estudio porque este es un estudio mexicano publicado en el 2014, donde ellos hicieron un estudio prospectivo de longitudinal comparativo y observacional que daban dos opciones: manejo con Simil Exit versus manejo con Silo, que es la bolsita, pues la reducción por etapas. El Simil Exit era dividido entre dos pues, subgrupos. Uno, pacientes menor de 34 semanas, que el diagnóstico era prenatal, que ya sabíamos que lo estábamos siguiendo y que se hizo la cesárea con todas las de la ley.
Y el segundo, que era un grupo que de pronto ingresó un poco más tardíamente y que de pronto no tuviéramos como tan seguimiento de estas pacientes. En total fueron 37 nacidos, 20 con simil exit y 17 con reducción mediante gravedad. ¿Qué encontraron ellos? Vamos a ver que en cuanto a los desenlaces de nutrición, días de nutrición de parenteral total, inicio de vía oral y estancia hospitalaria, les fue mucho mejor a los pacientes con simil exit, que son el 27, 19 y 35.8. Y en cuanto a días o horas de ventilación mecánica, fue mucho mejor en las pacientes que fueron llevados a un simil exit versus al silo. Pero, ¿qué pasa? El doctor Sbelica, no muy inquieto, tratando de buscar cuál era la mejor aproximación de estos fetos, porque no todos van a ser óptimos para llevar a este manejo, creó o propuso el índice de reducibilidad de Sbelica. ¿Y cuál es este índice? Simplemente tomamos 3 medidas. Uno, que es cuál es el grosor del defecto más el grosor de la pared del defecto dividido por el tamaño del defecto de la pared abdominal. Y eso, dependiendo de la puntuación, nos dice si es candidato o no para realizar un simil exit. Para haber aplicado este índice, les traje esta revisión, este estudio del 2017 publicado por el doctor Oliveira, es uno de los principales médicos que hace manejo de gastrosquisis en Brasil. Ellos hicieron entonces, querían describir cómo era la experiencia, no solamente utilizando el simil exit, sino utilizando ese índice y mirar cómo les va a los bebés. Entonces se evaluaron 11 fetos con diagnóstico de gastrosquisis. Vamos a ver que se utilizó pues el índice de reducibilidad y se utilizaron controles históricos y el parto programado entre las 35 y 37 semanas. ¿Qué buscaron? Esto es importante saber que era un centro de referencia allá en Brasil, ubicado en Sao Paulo, contaba con expertos de medicina materno-fetal, obstetras, anestesiólogos, perinatólogos, o sea, mejor dicho, todo. ¿Qué hacían ellos? Hacían un seguimiento a partir de la semana 28 de gestación, más o menos semanalmente, y iban calculando el índice. Si el índice era menor o igual a 1.5, el paciente se beneficiaba de llevarlo a un simil exit y era buen candidato. Si era entre 1.5 y 2.5, era posiblemente aplicable el simil exit, pero si era mayor de 2.5, era poco probable que se ocurriera una corrección primaria y que el bebé se beneficiara de este manejo. Entonces aquí simplemente, como les digo, el simil exit, ¿por qué se llama simil? Porque no es igual, porque no requiere sedación pues a una anestesia general como si lo necesitamos lo otro, ni relajación uterina como si lo necesita el otro. ¿Qué encontraron ellos? 4 de 5 casos fueron realizados con simil exit, se logró un cierre exitoso en 3 bebés. Vamos a ver que los casos en cuanto a cierres fueron planificados y tratados con bolsa, con silo, y que el tiempo medio para realizar la reducción del defecto cuando se hizo un simil exit fue de 5 minutos posterior al nacimiento. Entonces, ¿ellos qué nos dicen? Sí, hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la duración de la alimentación enteral, la duración de la nutrición parenteral y los días de ventilación mecánica. Entonces, ¿qué nos dice el doctor Oliveira? Entonces, que el uso de simil exit con el índice de reducibilidad son nuevas opciones que se proponen y que ellos son muy claros diciendo que fueron fructíferas en su centro de atención, porque es un centro montado, ya tienen todo el protocolo y todo. Igual se necesitan más estudios, pero que es muy prometedor para el manejo de esta patología. Pero bueno, también, que viene en el futuro. Esta fue una carta al editor que fue publicada ahorita en septiembre de este año en curso, donde el ultrasound dice, bueno, ¿será que la gastrosquisis va a ser una nueva indicación para realizar la cirugía fetal? Ellos en realidad nos dicen que, bueno, tenemos ya muchos avances en cuanto al diagnóstico, sabemos realizar una descripción temprana de si presenta o no sufrimiento fetal, y en realidad, buscando un poquitico más de literatura, ya se están haciendo modelos en bovinos, pues en vaquitas y otro tipo de animales, donde a nivel fetoscópico realizan la corrección de esto y han presentado mejoría. Entonces, en realidad, vamos ahí, ya están realizando como toda la parte de manejo y la parte de proponer bien
para poder pasar ya de estudios en animales a estudios in vivo. ¿Qué conclusiones quiero que se lleven para la casa? Primero, que podemos realizar un buen diagnóstico, que es una patología que podemos diagnosticar de manera temprana entre la semana 11 a 13, que tenemos que tener atención a la dilatación prodelasa intraabdominal y más no extraabdominal, que es la que más nos va a diferenciar entre simple y compleja, que vamos a ver que no hay ningún beneficio de sacar este bebé antes de tiempo, en realidad podemos hacerle un seguimiento y le vamos a dar mejor calidad postnatal. Y en cuanto al futuro, todavía faltan más estudios para mirar el índice de reducibilidad junto con el exit y también si requiere o no cirugía fetal. Eso era como todo lo que les quería traer el día de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si tengan dudas, preguntas. Gracias, doctora María Isabel, por tu excelente presentación y manera de hacerla didáctica con todo el argumento científico. Aquí internamente estaba hablando pues con el doctor Sanín, ha estado presente, digamos, todo el tiempo, pero estaba de pronto en un parto, no sé si alcanzó a salir del parto. Doctor Sanín, ¿estás por aquí o todavía estás en el parto? Entonces, hola, el doctor Adriana, Sanín... acá estoy. bueno, Qué pena listo. contigo. Pues primero que todo, María Isabel, felicitaciones. Estuvo muy bien la revisión y pues creo que a todos nos queda más o menos claro el estado del arte de la gastrosquisis. Yo pues sí quiero hacer un comentario y no quiero pues que quede en el ambiente como pensar que el Similexi es como realmente el gol estándar. Yo creo que es muy debatido y no hay una evidencia científica sólida para uno pensar que eso sea el manejo. Nosotros no lo hemos hecho nunca y pensamos que no tiene ningún beneficio. Y yo creo que pues, todavía falta como mucho camino por recorrer respecto a esto, porque pues el objetivo no, la gastrosquisis no es meter las tripitas de manera inmediata, y lo otro es que estos niños no les ponen anestesia, y la anestesia pues como mencionó María Isabel, es un chupo con sacarosa, imagínense. Entonces yo creo que hay muchas cosas todavía como por debatir respecto a esto. Yo creo que Felipe está ahí también en la audiencia, Felipe Jaramillo, pero yo pues quería felicitar a María Isabel porque creo que la revisión fue muy buena y no, pues, si hay alguna otra pregunta la podemos discutir ahora. Muchas gracias. Gracias, doctor Sanín. Doctor Felipe, ¿quieres algún comentario? Terapia fetal y trasparto y útero. Perdón. Yo no sé si no te están escuchando algo. Doctora, entonces habla aquí, que te escuchen los que están allá. Pues vale, sí. Terapia, trasparto, útero, con pesos. Sí. Bueno, gracias. Doctor Felipe, ¿quieres hacer algún comentario? No. Bien, ¿alguna pregunta, comentario de los profes o los compañeros o de las personas que están de manera virtual? La doctora, que te escuchen en todas partes. Gracias. Buenos días para todos.
Primero felicitar a María, me parece que lo hizo excelente, una revisión muy actualizada, muy completa, me gustó bastante. También la presentación, muy bonita, de verdad te felicito. Tengo una pregunta, de pronto también para el doctor Sanín. No, tengo curiosidad si se ha hecho algún estudio, algún experimento con respecto a terapia intraútero, es decir, reparación fetoscópica. Gracias. Stephanie, pues se han hecho estudios. Se han hecho estudios, pero más que todo en bovinos, pues en animales, pero en humanos todavía no. Esa es la nueva pues, propuesta que en el ultrasound están diciendo pues que va a ser como, va a entrar en una de las indicaciones de manejo intraútero, pero primero tenemos que pasar de la experimental en animales que han dado buenos resultados versus realizarlo ya en humanos. No sé si el Bueno, yo quiero doctor hacer Sanín un quiere decir. comentario respecto a esto y es uno, recuerden que generalmente la cirugía fetal es casi siempre para anomalías letales. La gastrosquisis es una anomalía no letal. Lo segundo es que primero siempre hay que dar el paso de experimentación en animales, y luego si se da el comité y el aval, se hace estudios en humanos. Entonces, desde el punto de vista técnico, la doctora Denise Pedrosa en Brasil hace 3 años presentó el primer caso de reparación fetoscópica, pero esto ha sido pues muy criticado porque pues realmente no hizo como el paso. En el Texas Children's, en Houston, ya han hecho, digamos, un paso adelante y ya tienen la aprobación para hacer el paso en humanos y si no estoy mal, creo que ya fue aprobado por la FDA, porque esto pues requiere pues sí, experimentación pues en humanos. Entonces yo creo que para gastrosquisis complejas puede ser una alternativa. La reparación fetoscópica se planea hacerla en la semana 20-22 de gestación. Ese es como el protocolo que está aprobado por la FDA. Y yo creo que en los próximos 10 años vamos a tener algunos resultados respecto a esto. Sin embargo, pues, como le digo, esto no es una anomalía no letal. La tasa de sobrevida en el mundo de una gastrosquisis es alrededor del 95%, como María Isabel lo presentó, en nuestro medio es más baja, pero digamos que hacer esta corrección in útero desde el punto de vista teórico disminuirá los tiempos de estancia hospitalaria y de alimentación enteral, parenteral prolongada. Por tanto, eso es como lo que te pudiera decir. Gracias, doctor. Yo tenía una pregunta como desde el conocimiento cuando leí acerca del tema y todo lo relacionado pues con el exilio que implica. No sé si fue que no capté toda la información, pero en algunos de los artículos que leí en esta semanita hablan de incisiones, abriendo pues un poco más ese orificio donde está la hernia para hacer esa, digamos, colocar las asas en el interior de una manera inmediata. Pero no sé si eso se refería a lo mismo que tú mostraste en el video o esa es otra estrategia de otros artículos que están ahorita empezando a coger fuerza porque era un artículo reciente el que leí y como que está dándoles buenos resultados. No sé, pues los expertos, ¿qué nos pueden decir? Pues Doc, sí hay, en realidad, hay muchas técnicas para hacer la reparación, sino que como no era el objetivo de la charla, pero sí, a nivel, pero ya eso es de cirugía pediátrica, netamente. Ellos ya están haciendo, incursionando en muchos tipos de cirugía para que no sean solamente cierre primario, porque el cierre primario hay con sutura, sin sutura, con apósito, no, pues hay muchos, pero ya eso, como les digo, ya es en cuanto al manejo postnatal. Pues ya es cuando nace el cirujano pediatra y dependiendo de cómo estén las asas intestinales, dependiendo del paciente y todo, se lleva pues, al tipo de cirugía que ellos elijan. Por ejemplo, este bebé que nació acá en el hospital hace como 8 o 15 días, tuvo que realizar un cierre secundario, se pudo reducir pero como hasta la mitad y de ahí se llevó a cierre secundario. Gracias, doctora. ¿Algún otro comentario o pregunta? Doctor, tiene la palabra.
Un minutico que el doctor quiere hacer un comentario. Qué pena que sus aportes son muy valiosos para todos, los de aquí y los que no están aquí. Un minutico. Tuvimos el caso, hace por ahí un año y pico, el caso de un colega que la nieta se le diagnosticó un defecto de estos desde muy temprano y se logró llevar prácticamente hasta el final y los resultados muy buenos porque no tenía los signos esos de complejidad que tú hablas o no. Que eso, yo creo que eso es lo importante de esto. Entonces, ¿cuándo se cambia? Esta es la pregunta que yo, ¿cómo hago yo para hacer un seguimiento tan cercano que yo diga, puedo hacerlo 2 semanas, cada 3 semanas? Y eso es lo que a mí todavía entonces digo, si es cada 4 semanas, llegamos tarde o llegamos temprano para ver estas cosas. Y yo creo que en la ciencia las técnicas van a cambiar enormemente, ¿o no? Eso estamos convencidos. De nuevo, felicitarla. Y por otra cosa también la voy a felicitar después. ¿Sí? Bueno. Gracias, doctor Juan Arturo, por el comentario. Hago un comentario, pero siempre lo aprovecho. Acuérdense de esos metaanálisis que tienen un solo artículo. Yo les tengo, pues, o sea, porque uno puede decir sí o no, es lo mismo que evaluar el artículo. Y a veces evaluando el artículo solo, podemos sacar más conclusiones. Obviamente, pues, hacer un metaanálisis de las crisis es realmente lo difícil que hay, porque casi todos son series de casos y el baneado con series de casos desde la perspectiva de la ciencia es muy fácil. Yo también estoy de acuerdo en la mayoría de los años y hay mucho que aportar. Inclusive pueden empezar a trabajar a ver qué es ese cambio brusco de la intestinal. ¿Qué es cambio brusco? Puede ser un pequeño. ¿Con algún otro comentario? Bueno, doctor Sanil, muchas gracias por estar presente y acompañar a la doctora y al resto del grupo de profesores y estudiantes que estuvieron virtuales y aquí los que estuvimos presentes también. Doctora, felicitaciones. Muy clara tu presentación, mil gracias. Gracias a todos. Qué rico que les gustó.